Ministro, a propósito de la información que se conoció de las amenazas o esa información de una supuesta amenaza a la vida del candidato presidencial Antanas Mockus, quisiera saber si además hay otras informaciones sobre supuestas amenazas a otros candidatos también presidenciales. Bueno, nosotros le damos toda la importancia a cualquier información o cualquier denuncia que hace la ciudadanía o las campañas sobre posibles amenazas. Estamos en contacto permanente con ellas. Por ejemplo, el día viernes, el candidato a la vicepresidencia del Partido Liberal, Aníbal Gaviria, se comunicó conmigo, me informó que iba a viajar a Quibdó, que le diéramos la protección necesaria. Obviamente se la hemos dado. Hemos recibido información que ustedes conocen de un supuesto plan contra el candidato Mockus. Yo personalmente le di instrucción al general Naranjo para que se reuniera con la campaña. Yo hablé con la coordinadora de la campaña personalmente y me dicen que confían plenamente en las medidas que les hemos otorgado de protección. Sin duda, el narcoterrorismo tiene intereses en perturbar la campaña electoral, pero también no nos olvidemos que esta ha sido la campaña electoral más tranquila en 30 años, gracias a la seguridad democrática, gracias al trabajo de la policía, del DAS, de las fuerzas militares. No tenemos ninguna información que corrobore esa primera denuncia que fue revelada el día de hoy, pero tenemos el Centro Integral de Inteligencia Electoral que trabaja todos los días, desde hace más de 6 meses, para detectar preventivamente cualquier amenaza. Siguiente pregunta de Diego Bolaños de la W Radio. Señor ministro, sobre la solicitud del candidato Mockus de un carro blindado y que fue presentada en marzo y que no ha sido respondida aún, un carro extra, ¿qué respuesta tenemos al respecto? Todas las solicitudes de los candidatos han sido atendidas. De hecho, hemos reforzado nosotros, por decisión de la Policía Nacional y de la Dirección de Protección, todo el dispositivo en torno al candidato Mockus. Yo acabo de hablar con el jefe de seguridad del candidato y tenemos la tranquilidad que todas las solicitudes más recursos adicionales se han puesto a disposición de él y de todos los candidatos. Yo quiero que ustedes sepan que para nosotros todos los candidatos merecen y requieren la protección y el acompañamiento de la fuerza pública. Siguiente pregunta de Jimmy Ávila de Colprensa. Señor ministro, buenos días. Ministro, quisiera saber cuántos uniformados en la actualidad custodian a los candidatos en el país. Bueno, tenemos grupos de protección que acompañan a cada uno de los candidatos, equipos móviles y además en cada desplazamiento las autoridades locales, los comandantes locales y regionales se movilizan con su propia fuerza para proteger los eventos y a los candidatos. La verdad es que tenemos en este momento a toda la fuerza pública dedicada a proteger las elecciones, a garantizar que sean las presidenciales como fueron las parlamentarias, las elecciones más tranquilas en 30 años. Ministro, pregunta Carlos Martínez de Radio Santa Fe. Ministro, muy buenos días. Ministro, en el tema de la seguridad a los candidatos, ¿qué va a pasar con las sedes políticas, donde no solo aquí en Bogotá, sino en las ciudades capitales? ¿En ese sentido se va a reforzar? Bueno, como les decía, hay que tener mucho cuidado en no crear un pánico innecesario. Aquí no hay una ofensiva, aquí no hemos encontrado una conspiración ni un plan contra los candidatos. Sabemos que hay amenazas del narcoterrorismo contra el proceso electoral y hemos reforzado la protección de los candidatos. También hemos reforzado la protección de las sedes por parte de la policía y en otras ciudades por parte de las autoridades locales. Entonces hemos hecho un trabajo muy cuidadoso y muy juicioso. Comparemos estas elecciones con las pesadillas que tuvimos hace 20 años, hace 10 años. Hoy en día los candidatos ejercen libremente en todas partes del país su derecho a hacer campaña. Todos los candidatos, sin excepción, pueden ir al lugar que deseen, protegidos por la fuerza pública, y eso es un resultado de la seguridad democrática. Aquí no tenemos las situaciones que vivimos, como el secuestro de Ingrid, los magnicidios y todas esas cosas que pasaron antes. Hoy en día estamos ante una seguridad democrática que le da el derecho a los candidatos a ejercer libremente la campaña, a ejercer libremente el derecho de promover sus ideas.
Una última pregunta de Carlos Barragán, ministro. Ministro, pues son como varias. ¿En qué consiste estructuralmente la amenaza contra el candidato Mocus, ministro? ¿Y qué relación pueden tener estas amenazas con las que usted había hablado ayer en la ciudad de Cartagena sobre intentos de sabotear y de dañar las elecciones? ¿Qué debe hacer la gente también para saber qué policía es real y qué no han tomado ustedes esas medidas digamos, de seguridad? Y aparte de todo esto, cuéntenos detalles de su viaje al Japón, ministro, también. Bueno, como decíamos y fue informado por la prensa, y hemos recibido algunos rumores anteriores a esa información de prensa, y además agradecemos a todos los ciudadanos que cooperan, llaman a las líneas antiterroristas, se comunican con las autoridades para denunciar, así sean simples sospechas. Todo eso nos sirve para enfrentar los riesgos de una campaña. Nosotros no conocemos una información distinta a la que se manifestó por esa línea antiterrorista de la Fiscalía. Es una llamada anónima que dice que sabe de un posible atentado contra el candidato Mocus y que es porque ha subido mucho en las encuestas. En fin, hace un argumento de por qué ese plan es posible. Fuera de eso, comunicación de un ciudadano anónimo que no dejó ninguna información adicional para hacerle seguimiento, ninguna indicación de qué se trataba ese plan, simplemente un rumor o una escucha que él dice haber oído. Fuera de eso, y ayer analizamos en la reunión de inteligencia todo el trabajo preventivo de las diferentes fuerzas y en ninguna encontramos información adicional, pero eso no quiere decir que no tomemos seriamente cualquier amenaza a cualquier candidato, y por eso tenemos hoy un trabajo directo con la campaña de Mocus y con todas las demás. Yo les contaba que mi diálogo con las campañas ha sido frecuente para garantizar esa seguridad. Sí sabemos que el narcoterrorismo de las FARC pretende utilizar uniformes falsos de la Policía Nacional para hacer acciones terroristas alrededor del proceso electoral. Y la ciudadanía conoce y sabe cuál es su policía, que antes de proceder a aceptar una acción, por ejemplo, un allanamiento o una presencia de la fuerza pública, confirmen con las autoridades que están a su disposición permanentemente para eso. En cuanto al viaje a Japón, voy a una misión oficial a entrevistarme con el primer ministro de Japón y el emperador y recibir la condecoración, la Orden del Sol Naciente, que es una orden muy importante en Japón y es un reconocimiento a la mejoría en las relaciones entre Colombia y Japón, un reconocimiento al país.